¿Por qué condenaron a Jesús de Nazaret? Saludos a todos los miembros del canal Conversando de Jesús. En esta oportunidad vamos a darle respuesta al historiador y filólogo Antonio Piñero sobre sus argumentos por qué crucificaron a Jesús de Nazaret, por qué lo arrestaron y luego lo crucificaron, ¿no? ¿Cómo están, David? Saludos para toda la gente del canal. Entonces hay varias entrevistas que le hacen sobre el tema y vemos que el historiador Piñero, conforme han pasado los años, ha ido radicalizando su postura, desde un rabino carismático hasta prácticamente un celote casi armado. Entonces acá vamos a ver la primera entrevista que le hacen, que le preguntan sobre ese tema en el año 2011, en el programa Mis Enigmas Favoritos, con Luis Mariano Fernández. Acá vamos a ver la pregunta que le hacen. ¿Por qué condenaron a Jesús de Nazaret? Lo dice Lucas claramente. Lucas en el capítulo 23. La condena es por promover una sedición, es decir, jaleos en el pueblo, por negarse a pagar el tributo al César. Es decir, esa ambigüedad Lucas la resuelve, esa ambigüedad del tributo al César que dice: dad al César, devolved al César lo que es del César y a Dios dad lo que es de Dios. Eso es totalmente ambiguo, involuntariamente ambiguo, pero Lucas interpreta y dice: no, lo que dijo Jesús fue: no paguéis el tributo. Y el que entendía lo sabía, y por eso, digamos, le echaron el guante encima, empleando esa expresión. Entonces, uno, no pagar el tributo; dos, promover sediciones en el pueblo y declararse rey de Israel, es decir, Mesías. Ya, muy bien. Entonces acá el historiador Piñero menciona tres factores principales. Uno, promover jaleos en el pueblo. Dos, negarse a pagar el tributo. Y tres, declararse Mesías, ¿no? Seguramente con la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esta primera respuesta que da Piñero en ese programa, ¿no? Me parece que es descontextualizada, porque normalmente cuando se hacen este tipo de acusaciones en estas partes del Nuevo Testamento, es lo que los enemigos de Jesús decían de él. Ojo, son lo que los enemigos de Jesús decían de él. No es en verdad la versión de lo que Jesús hizo. Porque en ningún momento Jesús ni negó el pago de los impuestos, ni en ningún momento hizo revoluciones, y en ningún momento se proclamó un rey político. Y cuando tú contrastas todas las citas bíblicas del Nuevo Testamento, uno puede sacar la síntesis sobre este tipo de cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos sobre este tipo de cosas. Y ahí vamos a ver cómo los opositores judíos de Jesús más bien lo acusaban de este tipo de cosas, tanto para juzgarlo, tanto para condenarlo, y posteriormente también modificar algunas de esas cosas para lograr la crucifixión de manos de los romanos, para también embarrarlo más, ¿no? O sea, ellos lavarse un poquito las manos, de no matarlo a ellos, sino que ponerlo a Jesús tan malo y tan bajo de todo, que incluso los romanos lo matan. esa era la intención, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Piñero, y eso también uno de sus discípulos, Javier Alonso, y también Reza Aslan, mencionan de que, incluso creo que Dominic Crossan también, que Jesús lo que estaba proponiendo hizo un juego de palabras, y lo que estaba tratando de decir era: devuelvan a Dios lo que es de Dios, y a nosotros devuélvanos nuestra tierra, ¿no? O sea, como diciendo, fuera los romanos, ¿no? Entonces dice que hizo un juego de palabras que, al traducir las palabras en griego, era: devolved al César, o sea, denle al César lo que es de César, y a nosotros devuélvanos nuestra tierra. Entonces, y que con ese juego de palabras está tratando de decir Jesús: no paguen el tributo. Eso es lo que he visto y argumenta, e incluso Piñero se explaya en otros videos, ¿no? de por qué está diciendo Jesús: no paguen el tributo, ¿no? Claro, pero esa es una interpretación muy subjetivista. Es muy subjetivista, sea porque normalmente los textos traducen dar, dad, y aún si quisiéramos ponerlo como
devolver. En verdad lo que se está devolviendo sigue siendo la cuestión de separar lo estrictamente religioso, bueno, no separarlo completamente, pero sí separarlo autónomamente, lo religioso de lo secular. Claro. Entonces siempre va a ser necesario, así sea transitoriamente, una situación inadecuada e injusta, como era que Israel en ese tiempo era dominada por el Imperio Romano en diferentes tipos de formas, porque había un protectorado vasallo en algunas zonas de Israel, como pasaba en Galilea, que había pues un tetrarca, un rey entre comillas, que era Herodes Antipas, ¿no? Entonces ellos eran reyes vasallos, reyesuelos, en verdad, vasallos, que servían al César. El César los ponía ahí o los confirmaba ahí, incluso cuando ellos querían ya pasar de la posta a sus hijos, el César tenía que confirmar eso. Y así fue desde los tiempos del mismo rey Herodes el Grande. Eso quiere decir que había diversas formas de interacción entre el César e Israel, algunas veces con ciertas favoritismos, ¿no? O sea, cuando estos reyesuelos o un rey como Herodes el Grande siempre eran muy pro-romanos, ¿no? Y le pasaban a Roma la parte que le correspondía en cuanto a impuestos y ese tipo de cosas. Entonces el César los premiaba, ¿no? No solamente dejándolo como reyes o reyesuelos para que ellos también saquen su peso de la torta. O sea, si había una situación injusta en Israel, yo no digo eso, pero todo este tipo de cuestiones transitorias, negativas, injustas, están involucradas y correlacionadas con el orden social. O sea, tiene que haber una autoridad, tiene que haber algo mínimo para guiar la sociedad, mientras, así sea negativo, injusto, mientras se busca una situación que sea correcta o justa, ¿no? Por eso cuando Jesucristo dice que hay que dar al César lo que es del César, y se está refiriendo básicamente a lo que todo el mundo interpreta, ¿no? Se está refiriendo a las cuestiones seculares. Pero los enemigos sí usaron ese argumento para acusarlo, ¿no? Falsamente, ¿no? Exactamente. Entonces, los enemigos interpretaron que, o capaz no interpretaron, simplemente difamaron de frente, porque no les interesa, a los enemigos de Jesús no les interesaba la verdad, les interesaba cuestiones concretas, útiles, con el fin o con el objetivo de condenar y matar a Jesús, porque él los estaba poniendo en entredicho y los estaba denunciando públicamente de los malos líderes que eran, sobre todo los grandes líderes judíos, el Sanedrín, los sacerdotes, todos los líderes del pueblo judío que eran netamente religiosos con ciertos tintes políticos. Y eso les caía, el guante les caía a todos, ¿sabes? Les caía a todos. Entonces, esas acusaciones eran difamaciones, no eran realidades. Por lo tanto, cuando Piñero saca las acusaciones de los enemigos de Jesús, no está tomando una fuente objetiva. Lo que había que tomar como fuente objetiva es lo que los evangelios dicen que fue en verdad las causas que mataron a Jesús, que eran causas, como estoy diciendo, religiosas, de venganza contra alguien que lo está acusando, semejante que por el mismo motivo lo mataron a Juan Bautista y mataron a todos los profetas, o varios de los profetas en Israel, por denunciar la injusticia y por proclamar la verdad de las cosas. Y esto que está insinuando Piñero de que estaba promoviendo jaleos en el pueblo, o sea, como que los estaba incentivando a hacer levantiscos, eso es lo que insinúa Piñero. Tampoco es cierto eso, es lo que está diciendo Piñero, ¿no? Exacto, lo que pasa es que ahí se está seguramente malinterpretando el famoso episodio eso del templo, ¿no? De la purificación del templo, ¿no? Que en ese episodio es una reacción profética, un profeta cuando uno lee bien el Antiguo Testamento, porque ahí hay un perfil hebreo que Jesús toma, los profetas actúan de una manera tal, incluso cuando se molestan, cuando se quejan de algo o se indignan de algo malo, de una manera que sea pedagógica, didáctica, muestran cierto tipo de comportamientos que sean claros para las personas que eso está mal.
con ciertos tipos de perfiles y con ciertos tipos de parámetros. Entonces, cuando Jesús va ahí y vota algunos puestos y se queja y por ahí arroja algo por el piso, en verdad todo eso no es un acto de sedición. Claro, podría interpretarse que no, que está atacando una parte de la institución, del templo, pero eso a escala no es nada. No es nada, claro. No es nada, o sea, cualquiera puede interpretar, bueno, un pato, un loquito, un fanático que está haciendo bulla, ¿no? Claro. Y ahí quedó. Porque si hubiera sido en verdad ese acto tan inflado que a veces los que ven a Jesús como un celote o protocelote o un revolucionario armado o prácticamente un guerrillero, que a veces lo piden a Jesús así, ¿no? Así como si fuera marxista. Entonces, si en verdad hubiera sido así, la guardia del templo hubiera intervenido. Porque hay una guardia ahí. Claro, esto lo va a sugerir Piñero más adelante, y antes de pasar al siguiente punto, la tercera argumento que cita Piñero es que Jesús se declaró rey de Israel, o sea, Mesías, ¿no? Y por eso lo crucificaron. Claro, lo que pasa es de que Jesús se declara y lo declaran, eso es importante, y lo declaran, lo reconocen como Mesías. Tengo entendido que mucha gente en esas épocas se proclamaba Mesías. O sea, Jesús no era el único, ¿no? Si tú investigas comparaciones, todo lo revolucionario armado que pasó con Judas de Gamala, que tenía un perfil mesiánico, posteriormente con Simón Bar Kokhba, que él se proclama Mesías también, ¿no? Entonces, si proclamarse Mesías fuera malo, ¿por qué a Simón Bar Kokhba las autoridades judías no le hacen nada? Claro. O sea, más bien lo aplaudían, claro. Y Akiva lo nombra y todos los fariseos lo ensalzan, porque Simón Bar Kokhba sí era una persona que sí hizo todas esas cosas que a Jesús le acusa. O sea, Simón Bar Kokhba sí quedó revuelta, no quería pagar los impuestos, etcétera. Con su propia moneda. O sea, con su propia moneda. Judas de Gamala lo mismo, los grandes revolucionarios, y todos ellos se creían mesías y tenían esos perfiles. Y había muchos otros, pero estoy mencionando los más conocidos, porque Judas de Gamala hizo una revuelta más o menos por los años 20, por ahí, después de Cristo. Después vino todos los líderes de la primera revuelta, y Simón Bar Kokhba de la segunda revuelta todavía. Entonces todos ellos tenían ese perfil mesiánico, militar, guerrero, y prácticamente de entronizarse como reyes políticos con una autoridad divina. Jesús no hizo eso. Ajá. Entonces ahí está el por qué se está tomando unas cuestiones que no van con el caso. Y Jesús siempre declinó que su mesianismo sea interpretado política y militarmente. Por eso que él siempre negaba cuestiones que tienen que ver en verdad con la violencia o con ese tipo de entronizamientos. Y la parte más clara es cuando el Evangelio de Juan continúa una parte que no es mencionada en los sinópticos, porque en los sinópticos se menciona esa parte famosa en que Jesús, según los textos, pues se puede interpretar de muchas maneras, multiplica el pan y el vino, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, el texto mencionó eso, seguramente quería dar algún sentido milagroso, pero para la mentalidad judía el Mesías tenía cualidades divinas sobrenaturales, para ayudar al pueblo y para saciar los problemas del pueblo. Pero en el Evangelio de Juan, cuando él hace eso, de multiplicar el pan y el vino, se interprete como se interprete, según el texto, o sea, estamos tratando de ser coherentes con el mensaje del texto, después podemos ver su contexto, pero el mensaje del texto es la base con que podemos tratar de interpretar el Jesús histórico antes de interpretarlo con las especulaciones. El texto dice que después de ese tipo de actuación, la gente se reunió para proclamarlo rey. Ajá. Y si él hubiera sido, como dice Piñero, Aslan y otros más, él hubiera aprovechado ese momento
y se hubiera levantado con toda esa población, que eran, dicen algunos miles, y pudo haber creado un movimiento político armado, porque todo el mundo va a sacar su cuchillo, su puñal de donde sea, y hubiera creado una revuelta, como al menos como Judas de Gamala, porque Judas de Gamala hizo una revuelta local por Galilea, y no lo hizo, más bien él se va, se escapa, por decirlo así, se corre, se va a su barca y se mete al lago y se aleja. O sea, en el momento cumbre en el cual cualquier político que es ovacionado y lo quieren poner como el centro y lo quieren neutralizar, que sería pues lo máximo, él se va. Claro. Él se va. Ese es el testimonio del Evangelio de Juan, que es el Evangelio más tardío, por lo tanto con bastante reflexión sobre el tema, ¿no? Los sinópticos no tocan eso. Tocan solamente la primera parte, tocan que la gente lo aprecia, pero el Evangelio de Juan añade más información, ¿no? Que él ya no desea hacer eso. ¿Por qué no desea hacer eso? Por lo mismo que sí dicen los sinópticos. Y esa información también se puede tomar como histórica, esa fuente, esa información que proporciona Juan. Claro. A pesar de ser más el último de los evangelios, ¿no? Sí, más bien por ser el último de los evangelios, es el más reflexivo, que acumula muchas de las experiencias complementarias, porque tenemos fuentes complementarias en los sinópticos, y en Juan tenemos otra fuente historiográfica en cuanto a hechos que realizó Jesús, que se complementan con los sinópticos. A ver, vamos a ver la segunda pregunta que le hacen en ese mismo programa, es la primera presentación de Piñero en ese programa, y digamos, acá su postura sobre Jesús es más suave, ¿no? Vamos a ver qué... ¿Qué relaciones tuvo Jesús con el Imperio Romano? Ambiguas. ¿Cómo definir esa ambigüedad, Antonio? Lo primero es que Jesús nunca se declaró a sí mismo Mesías. Entonces nunca quiso enfrentarse directamente al poder romano. Si se llega a declarar Mesías directamente, Mesías, aunque sea político, aunque sea religioso, pero el mesianismo político religioso excluye totalmente a los romanos. Yo creo que no hubiera durado ni 10 minutos. Y si duró mucho más de 10 minutos, 1, 2 o 3 años de vida pública, es porque con una calculada ambigüedad nunca se declaró Mesías. Aunque, sin embargo, sí, probablemente aceptó el título que otros se lo daban sin protestar. Eso el Evangelio de Marcos lo dice en el capítulo 8. Y, desde luego, la presentación de Jesús ante el pueblo de Jerusalén, esa entrada, el día que fuere, y la acción de purificar el templo, también el día que fuere, porque eso también se podría hablar, probablemente la pasión, es una compresión histórico-literaria por un tipo genial de eventos de 6 meses en una semana, en unidad de acción de tiempo y lugar. Probablemente es una compresión literaria. Ojo, que eso no quiere decir nada que la compresión reste historicidad al asunto, no, pero desde luego comprime los hechos. Entonces, al final, en cuanto de una manera un tanto clara se manifiesta como Mesías, ¿cuánto dura? Nada. Luego, posición ambigua. Entonces dice que la posición, en ese programa menciona que su relación con el Imperio Romano era ambigua, como mencionó un profesor, Jesús tenía que estar zigzagueando, porque por un lado tenía a los romanos y por otro lado tenía a las autoridades religiosas, ¿no? Entonces tenían que estar sorteando también, ¿no? Pues, hay varios pasajes en que se ve que peligra su vida, ¿no? Entonces, acá menciona que la compresión probablemente haya sido una compresión literaria, entonces hayan reducido los evangelios en una semana, lo que puede haber tardado meses, ¿no? No sé, ¿qué opina de estas declaraciones de Piñero sobre Jesús y el Imperio Romano? Bueno, la cuestión de la compresión literaria es una cuestión normal que se estudia en cuestiones historiográficas y exegéticas. Probablemente haya comprensión en varias partes de los evangelios, como dice el mismo Piñero reconoce, eso no le quita historicidad a los textos. Incluso la intención no es de que parezca que fue una semana, sino porque cada uno de esos episodios se presentan como autónomos. Es como una película, ¿no? Pasa algo, después pasa otra cosa, después pasa otra cosa.
y entre cada cosa que pasa puede haber un salto temporal. Ajá. O sea, podría parecer una semana, pero tal vez la intención del autor no es esa, ¿no? No es esa, ¿no? Solamente presentar las cosas importantes, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué va a hablar que Jesús tal día estuvo comiendo pan? No, o sea, tiene que poner los temas importantes, ¿no? Claro, si tú lo vas a tomar como que en verdad fue algo cronológico exacto, pero no es la intención, parece una semana, ¿no? Claro. Pero yo diría más bien, sí hay una comprensión, pero es de tipo literario. Para colocar los hechos más importantes. No es la intención presentarlo como una semana. Exacto. Sino simplemente presentar lo más importante. Parece que fue a menos tiempo, pero no es la intención. Ahora, con cuestión del Imperio Romano, podría más bien decir que hay una actitud minimalista, porque como Jesús no tiene, y eso hay que repetirlo, y me parece más bien muy raro de que en estos últimos tiempos se quiera insistir en ver a Jesús como una especie de líder político, militar, una especie de revolucionario armado, que es la postura de Ace, la postura de Piñero y la postura de muchos otros, de manera matizada, pero la misma postura, cuando siempre se ha entendido a nivel académico y general que Jesús es un pacifista. O sea, que no hay forma de cuadrar o de tergiversar cualquier texto que haya en el Nuevo Testamento sin considerar otros, como otros especialistas, incluso le han criticado al mismo Piñero en algunas de esas entrevistas, de no hacer la síntesis adecuada entre textos para poder sacar un perfil verdadero de la persona, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a Jesús no le interesan los temas políticos, le interesan los temas espirituales, porque él considera que a partir de esos temas espirituales se puede generar a largo plazo mejoras sociales. Por eso que él se centra en lo que él considera que es lo más importante. Y lo condenan los romanos por supuestamente declararse rey político. Entonces no es según como dicen sus acusadores, ¿no? Y la cuestión de que él era una persona que estaba, digamos así, expresando un mensaje que pudiera interpretarse como algo que haga que la gente salga a protestar. En verdad no es así el mensaje de Jesús. A mí me parece que se está tergiversando mucho esa figura histórica, ¿no? Claro, acá le preguntan sobre lo que tú estás mencionando, sus facciones políticas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué afinidades políticas tenía Jesús? Ya he dicho antes que Jesús era ambiguo, y si he dicho antes que Jesús era, a lo que más se parece es a un fariseo, tendría en todo caso afinidades con una doctrina farisea que sería celota muy moderada. Ahora bien, al final de su vida, ciertamente, tanto la entrada en Jerusalén, que es totalmente política, como el acto armado, sin duda alguna, o con látigos o con espada o algo así, de la purificación del templo, eso es un acto de violencia, se quiera o no se quiera. Entonces, acá menciona que ya en este programa, que es de 2011, ya lo considera Jesús como un celote, digamos, moderado, o sea, ya no leve, sino moderado, ¿no? Tendiendo tal vez a un poco ya prearmado, ¿no? Pero sí lo mencionó, lo encasilla más que todo en el ámbito fariseo, ¿no? No sé qué dice la historiografía actualmente sobre las facciones políticas que tenía Jesús, cómo lo catalogan o lo consideran como un eclético, ¿no? Que toma de diferentes facciones, de diferentes grupos, ¿no? Lo mejor de ellos, ¿no? No sé cómo... ¿Qué opinas tú acerca de la declaración de Piñero, no? Claro, yo diría que la situación es semejante al cuando hicimos un video sobre el fariseísmo de Pablo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podrían revisar ese video, hay una base también ahí muy semejante. Piñero inventa cosas, inventa cosas. No puede asegurar él que cuando Jesús
hace ese acto profético de purificar el templo y de protestar y de indignarse con que estén haciendo ahí mercadería y comercio para sacar provecho sobre un ambiente que debe ser sagrado, y que chapa un látigo así para tirar las cosas. Eso no es violencia, eso es fuerza, pero no es violencia. Yeah. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de la fuerza y el uso de la violencia? El uso de la fuerza está justificado. Si no está justificado por la ley, está justificado por la moral o la ética. O está justificado por la cosmovisión que se comparte en común. En cambio, la violencia es cuando no tienes ninguna justificación por ningún lado y actúa de manera abusiva o prepotente, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Alguien me quiere asaltar, entonces yo uso la fuerza para defenderme y no dejar que me asalten. Eso es la fuerza. La violencia más bien es el asaltante, Claro. el que te quiere robar a ti. Eso es violencia. Esa es la diferencia. Entonces Jesús sí puede usar la fuerza, pero la usó incluso como una cuestión profética de enseñanza. Él no hizo ninguna revuelta. Él no sacó ninguna espada para las cuestiones que tienen que ver con el episodio de la purificación del templo. ¿De dónde saca Piñero espadas ahí? No hay espadas, nadie sacó espadas. Palos menciona, palos, porras, ¿no? Claro, pero creo que más tiene que ver con los otros que con ellos. Claro, claro. O sea, toda la situación que se da, solo lo mencionan a Jesús interviniendo, ¿no? No se menciona que los apóstoles ni los discípulos hayan hecho lo mismo, ¿eh? Ojo, puedes revisar todos los textos. Claro. Entonces tenemos que basarnos en los textos para sacar la parte histórica y no es posible añadirle más cosas especulando sobre situaciones que no hemos estado ni conocemos, porque eso ya es prácticamente fantasear, ¿no? O crear una especie de novela de la historia de Jesús, donde esos huecos o huequitos, ya yo le meto cualquier cosa para poder armar mis suposiciones de ese Jesús precelote o celote que Piñero presenta, pero que en verdad él ya está presentando desde el final de los 80 y principios de los 90, ¿no? Que él lo compara a Jesús con Judas Macabeo, ¿no? Incluso en eso Vidal también lo atacaba a Piñero, ¿no? Lastimosamente usando a Domínguez, pero lo atacaba a Piñero sobre que él sigue la tendencia de Brandon, ¿no? Un autor de los 70, ¿no? Que ya hablaba de Jesús y su relación con los celotes, ¿no? Pero lo que sí he visto es que varios rabinos a nivel mundial, incluso Mario Sabán, sí lo catalogan más a Jesús como un fariseo, pero ya el vincularlo con el movimiento celote sí es una exageración, porque Piñero en esta declaración menciona un fariseo con tendencias celotes moderadas. Eso sí ya es una exageración, ¿no? Creo que ya incluso diría que es una descontextualización histórica, porque incluso me acuerdo que hicimos un video sobre si Jesús era celote, claro. Ya hace unos años atrás, que también está en el canal. A veces es bueno, como seguimos cierta línea de temas, recordar que han habido algunos videos que hemos hecho que hemos estado ya tocando algunas cosas. La fosa común también. La fosa común, o sea, todo está en relación a lo mismo. A lo mismo. A lo mismo, o sea, Jesús no lo ponen en ninguna fosa común porque no era un revolucionario armado, ¿no? A pesar de todo, de que le digan, ¿no? Entonces todo tiene que ver. Jesús exactamente no es un fariseo, aunque sí tiene un nivel de influencia. Ahora, el punto es de que a Jesús siempre se le ha reconocido como un líder religioso propio. O sea, si es un líder religioso que parte del judaísmo, pero que él busca una especie de reforma y profundización del judaísmo. Él presenta su propia versión. Eso es lo que hay que reconocer, ¿no? O sea, no es uno más, es su propia elaboración, que hay algunos elementos farisaicos, es verdad, pero no es tan ecléptico tampoco, porque él no toma los elementos saduceos y no toma los elementos celotes. Y es más, los celotes, en el sentido más estricto, es un movimiento que se genera
previo a la primera revuelta. Uh-huh. O sea, si la primera revuelta empieza por el 64 más o menos, es un movimiento de final de los 50 y principio de los 60. Hablar de celotes en el tiempo, celote en ese sentido, en el tiempo de Jesús, no. es como hablar de Bin Laden en los tiempos pues, de John F. Kennedy. O sea, no tiene nada que ver. Son algunas analogías que quiero hacer, ¿no? Entonces no tiene que ver. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se habla de celotes en el sentido literal, como lo dije hace un rato y lo he dicho en otros videos, de fanáticos religiosos, porque celote significa celoso. Entonces, en los tiempos de Jesús habían celotes religiosos. No esos celotes religiosos no son los celotes políticos armados de los tiempos de la primera revuelta. No son los mismos. Hablando de forma específica, aunque se puede usar la misma palabra, porque uno puede usar la misma palabra en diversos contextos, ¿no? Es como yo digo revolucionario, ¿no? Una cosa es decir revolucionario en los años 60 y otra cosa es decir revolucionario ahora, ¿no? Hay matices. O decir hermano en un contexto, decir hermano en otro contexto, ¿no? Hay matices. La palabra celote o celoso tenía muchos contextos, muchos significados y muchos matices. En el contexto de Jesús es otro diferente al contexto de la primera revuelta. En ese sentido, por tanto, Jesús no era celote, y tanto Aslan, que afirma eso además, y Piñero, que afirma lo mismo de manera más suave, también se equivoca. Claro, entonces vamos a ver cómo ya Piñero ya ahora va a radicalizar ahora su postura de Jesús con el Imperio Romano, ¿no? ¿Qué relaciones tuvo Jesús con el Imperio Romano? Muy negativas. Pero como fariseo, como buen fariseo, no era celota estricto. Hay que tener en cuenta que los celotas son fariseos, pero que pasan a una práctica verdaderamente notable, de decir, el reino de Dios no viene si yo no pongo primero las armas y peleo por él. Yo estoy convencido de que Jesús no era un Galileo armado, no lo era. Y que no era pobre, no podía sostener ni el más pequeño ejército. Ahora, por otra parte, estoy convencido de que Jesús no pudo hacer lo que hizo en la llamada purificación del templo durante el tiempo que se presupone para tirar las mesas de los cambistas, empezar a abrir jaulas y que salieran un montón de animales y que un montón de gente, imagínate, se tirara allí a coger las monedas y se armó un cisco fenomenal. Jesús no pudo hacer eso si no tuvo un sustento muy fuerte de un grupo al lado. Yo no sé si tuvo palos, porras o espadas algunas o lo que sea, que tuvo que resistir fuerte hasta que vino la policía del templo. No me cabe la menor duda de que Jesús, desde luego, desde el punto de vista romano, era un tipo peligrosísimo. Había que acabar con él. Aquí sí ya, como este programa es de 3 años después, de 2014, ya había salido justamente, ya se había vuelto el libro de Rezala, en ese lo que acá Piñero aprovecha y radicaliza su postura y menciona a Jesús como un tipo peligrosísimo para el Imperio Romano, ¿no? El que está viendo esto prácticamente está pensando que Jesús ya tenía en su mente armar un ejército y que lo que lo impidió, según lo que explícitamente lo está mencionando Piñero, lo que le impidió fue recursos económicos, era ser pobre, ¿no? Entonces, no sé qué opinas acerca de esta intervención de Piñero en esta oportunidad, ¿no? Pero está medio raro porque él dice no era un Galileo armado. Un Galileo armado porque era pobre. Porque era pobre, pero sí tenía un grupo de gente con palo y espada. Entonces, claro. No sé, no me parece... Que lo ayudaron para poder contener a la policía del templo hasta cierto momento y que la mayoría de gente se percatara de esa situación, ¿no? Y que por eso esto fue registrado por los evangelistas. O sea que sí fue un acto que conmocionó y por eso es que quedó registrado, ¿no? Es que en verdad como eso solo tenía una connotación para los cristianos o los seguidores de Jesús, ¿no? En verdad lo que hizo Jesús ahí fue un acto muy
en lo práctico fue muy pequeño. En lo grande fue su significado. Por eso digo, es un acto profético. O sea, no es necesario hacer, pues, tumbarse todo el mercado. Claro. Para demostrar una enseñanza que él quería demostrar de que eso estaba mal. Basta haber tumbado unas cuantas tiendas y haberle dicho su verdad a todo el mundo, ¿no? Claro. En ninguna parte del texto dice ni sugiere, como Piñero, se aventura a especular, fantasear, y eso sí es muy común en él, para acomodar su postura, inventa cosas que no están en el texto. Y no hay ninguna excusa de añadir situaciones del texto no dice, porque la base del historiador va a ser el texto, basado en nada, ¿no? O sea, tú no puedes especular un contexto histórico y extrapolarlo a un texto no dice. En ninguna parte del texto dice que hubo palos, ni hubo espadas, en ninguna parte del texto ni dice que sus discípulos lo ayudaron. ni ninguna parte dice que los apóstoles hicieron lo mismo o los discípulos hicieron lo mismo. Todo lo que narra es que Jesús lo hizo solo. Y lo más probable es que los mismos apóstoles y discípulos se quedaron así también. Claro, que lo sorprendió, Nos sorprendió a todos, ni a propios y extraños, a tíos y a troyanos. Todos se quedaron así. Ni los apóstoles seguramente esperaban que Jesús hiciera eso. Claro. Y para mí que todos se quedaron como en shock, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Y entonces Jesús hizo eso para enseñarles una moraleja, no para hacer ninguna revuelta. Y puede estar totalmente seguro Piñero de que eso no trascendió políticamente nada, y que si en verdad hubiera sido una cosa de gran escala, la guardia del templo, que era judía, aunque por ahí cerca creo que también había un escuadrón romano, si hubiera intervenido de verdad, los hubiera matado a todos, y los hubiera... Pero puede ser que este acto sí haya sido usado por sus acusadores para, sí, exacto, para sumar ese es lo que al principio dice Piñero, que dice Lucas, ¿no? Pero esos son lo que dicen los acusadores. Los acusadores toman cualquier cosa que hizo Jesús y lo ponen, como hace cualquier acusador, difamándolo, exagerándolo, embarrándolo, lo peor, ¿no? O sea, si Jesús, por ejemplo, curó a un paralítico el sábado, por ejemplo, ¿no? Él violó la ley del sábado. No dicen ayudó a alguien, ¿no? O sea, no van a decir eso. Violó la ley del sábado. O sea, siempre lo peor. Y hizo este pequeño acto para hacer una crítica de la situación. Ya, hay una revolución, y lo inflan. Pero nadie puede creerse que el argumento de los acusadores que están inflándolo a Jesús, lo malo que supuestamente hizo Jesús, puede ser tomado como la verdad histórica para justificar una postura que es la opuesta a la de Jesús, pues, ¿no? Claro. Y por lo tanto, desde la perspectiva romana, Jesús es un total desconocido. Y yo estoy totalmente seguro que Pilato no conocía nada de Jesús, sino es que vienen los sumos sacerdotes a traerlo y a acusarlo, cambiándole la acusación de proclamarse rey de Israel, que Jesús nunca se proclamó de Israel políticamente, y que recién en ese momento Pilato se enteró de la existencia de ese tal Jesús. Claro, vamos a ver cómo Piñero ahora hace salto más, se toma licencia literaria ya. Se toma demasiada licencia. Vamos a ver en esta próxima intervención ya como incluso va más allá, ¿no? Porque esto es una línea de tiempo que estamos yendo desde lo más antiguo hasta ya lo moderno, vamos a ver. Probablemente nosotros historiadores nos quedaremos solo con el mínimo hecho del título de la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos, y sacaremos de ahí una consecuencia tremenda, que a lo mejor fastidia a algunos. Este Jesús murió como un sedicioso contra el Imperio Romano. Sin duda alguna. Y de alguna manera el Imperio Romano lo consideró un hombre peligroso, que no criticó la violencia de una manera expresa y que había que liquidarlo como fuere. Es decir, que probablemente la otra imagen propagandista de los evangelios, cuando habla de un Jesús manso y humilde de corazón, pues tendremos
que contrastarla con esta otra imagen de un individuo que tuvo ser verdaderamente tremendo, nada de manso y humilde de corazón, para montarle lo que le montó con una entrada triunfal a los romanos en Jerusalén o con la purificación del templo. De manso y humilde de corazón, nada. Entonces contrastamos una noticia que es absolutamente segura y otras, digamos, idealizaciones las vamos apartando. Bueno, la crucifixión de los dos bandidos. Los evangelistas les llaman a los dos que están crucificados con Jesús, les llaman bandidos. Y ustedes lo habrán oído, ladrones, y les dan el nombre de Dimas y Gestas. Pues en historia no está tan claro, porque la palabra bandido en griego en ese momento se empleaba sobre todo en estos contextos de justicia romana para, como término despectivo, para designar a aquel que había hecho algo que iba contra la majestad del emperador, es decir, contra la seguridad del imperio romano, como si fuera un terrorista. Y a esos les llamaba bandidos. Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos que es la historia? Pues lo que creemos, aunque no podemos probarlo, es que Jesús, condenado por los romanos como sedicioso, es decir, como alguien que... ¿Qué quiere decir sedicioso? Pues un individuo que está predicando un reino de Dios en la tierra de Israel y después en el paraíso futuro, donde no cabe Poncio Pilato, donde no cabe Tiberio, donde no caben los romanos y donde no caben ciertos gerifaltes de los judíos. Ese señor es un sedicioso. Excluye a Tiberio del reino futuro de Dios. A por él. Eso es lo que quiere decir un sedicioso. Y probablemente los dos que están ajusticiados a su lado no son ladrones. Son discípulos de Jesús, aunque, digo, no lo podemos probar del todo. Probablemente cogidos con Jesús en el momento del prendimiento, dicen los evangelios que huyeron todos, pero probablemente ese todos es una exageración, y esos dos son dos discípulos de Jesús que están ahí puestos al lado y a él más alto. Bueno, pues eso es una conclusión que nosotros sacamos en la historia. Muy bien, entonces acá el culmen es de que los dos que estaban al lado de Jesús, que le increpan, según los relatos evangelios, eran discípulos de Jesús, miembros de su grupo, según lo que acusa Piñero, su grupo casi armado, y eran dos cabecillas, ¿no? Y Jesús estaba en medio por ser el líder del grupo, ¿no? ¿Qué opina acerca de esta conclusión? No sé, parece un poco novelesca, ¿no? Justo me ha la mente. Yo creo que Piñera debería hacer su película de Jesús. Su película de Jesús, porque ya está prácticamente entrando como a la línea de caballo de Troya. Bueno, acá se llama el caballo celote, ¿no? El caballo celote, porque se toman unas licencias y se toman unas especulaciones altamente gratuitas y arbitrarias. ¿Cómo alguien puede afirmar o suponer con probabilidad esos tipos de conclusiones, ¿no? O sea, incluso en el video que hemos hecho sobre si Jesús era celote, ahí en ese video yo hice un análisis de la palabra bandidos que era polisémico, o sea, servía para varios contextos. Claro, podía servir para un rebelde, pero también servía para un bandido, o sea, para un ladrón, una persona que hizo un asesino, un desgraciado. No necesariamente terrorista, ¿no? No necesariamente terrorista, revoltoso, rebelde, sedicioso, ¿no? No necesariamente. No se sabe, en verdad, quiénes eran las personas que estaban ahí, pero las probabilidades apuntan como que también puede ser bandido, ¿no? ¿De dónde saca Piñero que los prendieron junto con él, que eran sus discípulos de él, o eran sus cabecillas? O sea, eso se llama falacia de afirmación gratuita. ¿Ya? Afirmas algo sin tener un sustento fuerte,
solamente estás especulando, ¿no? Pero no lo puedes asegurar. Entonces eso ya me parece novelesco, fantasioso, es tratar de llenar los huecos a su favor de él, a la postura que él tiene, que en verdad siempre la ha tenido, al menos desde que se hizo mediática su presencia, porque como te comenté, hay video de 89, 93, donde le menciona a Jesús ya como un revolucionario armado, un fanático religioso militar, y lo compara con Judas Macabeo, que justamente es eso, ¿no? Judas Macabeo es eso, si uno lee los libros de los Macabeos se va a dar cuenta. Y hace esas extrapolaciones terribles. Una cosa que él dice de que Jesús muere como sedicioso del Imperio Romano, ya eso sí es verdad, como el Imperio Romano, pero el Imperio Romano suena muy grande, ¿no? El emperador ni supo su existencia de Jesús. O sea, como Pilatos lo consideró, ya hay que ser claro, como la autoridad romana de Israel de ese tiempo lo consideró, tomando en cuenta las difamaciones de las autoridades judías, porque eso está en todos los textos de los evangelios y lo vamos a tomar como base histórica, porque no puede ser uno tener doble estándar, que también es una falacia, que yo tomo los textos que me conviene, cuando conviene mi postura, no, sí, así o como dice el texto, y cuando no me conviene, no, eso son invenciones, exageraciones, embellecimientos, propaganda, como dicen, ¿no? Cuestiones propagandísticas, que manso y humilde es propagandístico. O sea, claro, cuando el texto me conviene, es verdad, es histórico, y lo mismo hace Aslan, y cuando no me conviene... Porque él dice que hay pasajes en que Jesús no le hacía asco a la violencia, incluso seguidores de Piñero toman esas mismas frases tal cual, es un Galileo que no le hacía asco a la violencia y que de manso y humilde no tenía nada, ¿no? Y se pone eso, entonces... La pregunta es, sí, ¿en qué lugar Jesús no le tuvo asco a la violencia? Si me vas a sacarlo del templo, ya expliqué, ¿no? Eso fue un acto de indignación con sentido religioso profético que tuvo valor más por su significado religioso que por la acción en sí misma. Que fue tan simple que la guardia del templo no intervino, porque si hubiera intervenido puedes tener toda la seguridad que eso hubiera sido registrado por cristianos o por no cristianos, y si no hay registro histórico textual no puedes afirmarlo, ojo. Claro. Y lo que la academia dice es de que frente a la especulación de un investigador y la base del texto, la preferencia siempre la va a tener el texto, y eso también lo dije en el video que hablamos sobre el sepulcro y la fosa común, siempre va a ser así, y en ese video también dije otras bases. Y un punto también muy importante es de que supuestamente como Jesús era tan peligroso, claro, peligrosísimo, lo tenían que matar sí o sí. Mira, el Imperio Romano mataba a veces hasta por gusto, claro. Esta tiranía, ¿no? Y uno de los principales ejemplos, que también lo dije en otro video, es el caso de los esenios, ¿no? Claro. A los esenios, los romanos los mataron. Y los esenios, ¿qué cosa eran los esenios? Eran unos prácticamente protomonjes que vivían aislados, que se dedicaban a estudiar, a traducir textos, a hacer vida de comunidad. Algunos eran viudos, ya no se casaban, otros eran jóvenes, a veces algunos sí tenían sus familias. Hacían una vida aislada de la sociedad, se habían apartado ya de Jerusalén hace tiempo. No le hacían daño a nadie. Lo que sí es cierto es que maleteaban, rajaban, o sea, criticaban, por decirlo en jerga peruana, a los romanos. Sí, es cierto, hablaban pestes de los romanos, creían pestes de los romanos, como los fariseos, pero ni los fariseos ni los esenios iban a levantar ni un dedo contra Roma. Claro. Ni un dedo, o sea, eran, como decimos acá, bocones, o sea, rajaban un montón, criticaban, claro, hablaban mal de los romanos, pero no eran capaces
de levantar las armas contra los romanos porque tenían una línea más pacifista. Y a pesar de eso, todas las personas que no estuvieron involucradas en el levantamiento, pero que estaban dentro del paso del ejército romano hacia Jerusalén en la primera revuelta, todo fue destruido. Por eso que los romanos destruyeron todas las comunidades esenias. ¿Alguien me puede afirmar históricamente que los esenios en conjunto tomaron las armas junto con los celotes para pelear contra Roma? No, imposible. Entonces, pero igual los romanos los mataron a todos, simplemente porque estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y Roma tenía también políticas que cuando había sublevaciones hacían como esa técnica que se llama de tierra quemada, o sea, destruir todo lo que hay a su alrededor para que los revoltosos no puedan tener ningún tipo de refuerzos o ningún tipo de logística, víveres, nada que les pueda ayudar. Por lo tanto, así Jesús fue de verdad manso y humilde, pero sus enseñanzas socavaban o contradecían a lo que puede decir Roma. Roma igual lo podía haber matado, pero en verdad Roma no lo mató por eso, ¿no? En verdad lo que quería matar eran las autoridades judías, siendo manso y humilde, pero que su enseñanza debilitaba su autoridad, muchas veces déspota y muchas veces corrupta, de las autoridades judías, que hasta los mismos judíos reconocen que las autoridades judías de esa época de Jesús eran corruptas y eran negativas, porque eran mayormente saduceos. Y los judíos ahora son rabinos de línea farisea. Entonces sí reconocen que las autoridades de esa época eran corruptas y que por eso se produjo la destrucción del templo, del segundo templo, y todos los problemas de la primera revuelta, ¿no? Todo eso me parece que es suficiente base para afirmar que la postura de Plinio no tiene pie ni cabeza. Jesús fue arrestado y decidida su ejecución no por motivos religiosos, no porque fuera blasfemo, como le acusaban algunos según los evangelios, sino por motivos sociológicos y sobre todo políticos. Esto tengo que explicarlo. Este punto quiere decir que Jesús fue arrestado y condenado, luego tenemos, muerto según una ley romana. Si Jesús fue un hombre que no portaba armas, aunque protagonizara el incidente del templo, si era el mayor pacifista del mundo, pero delante de Poncio Pilato, con sus obras y con su predicación decía: usted, Poncio Pilato, no pinta nada en Israel. Usted está aquí ilegítimamente. Y Tiberio es ilegítimo. Tiberio que se vaya a Roma y que mande donde quiera, pero no aquí. Yo puedo decir eso sin armas, pacíficamente, tranquilo, con voz alegre, y decirle a Poncio Pilato: usted, váyase a la porra, por favor, porque usted no pinta aquí nada. Pues bien, un individuo que dijera eso, siendo el más pacífico de los mortales, inmediatamente había cometido una falta que se llama en latín lesae majestatis. Falta, crimen, es crimen lesae majestatis. Crimen de majestad herida del emperador. Y ese individuo pacífico, tranquilo, bondadoso, lo que quieran ustedes, ese individuo, según la ley romana, será condenado inmediatamente en un juicio ultra rápido, será fustigado, flagelado y luego llevado a la cruz y asesinado en un tormento romano. Total, que Jesús era un sedicioso contra el imperio y fue detenido en gran parte por los romanos, condenado por los romanos y ejecutado en un suplicio romano. Paréntesis. La participación del pueblo judío en la muerte de Jesús, pueblo
queda absolutamente excluida. Al principio del Evangelio de Marcos se dice: no detengamos los sumos sacerdotes a este individuo porque seguro que habrá un motín en el pueblo. Puedo decirles que Jesús, en el momento de la resurrección, antes de la resurrección, cuando estaba en la cruz, era un héroe máximo para el pueblo. Jesús era un héroe judío. Entonces acá vemos de que él menciona de que él con su prédica proclamaba fuera Pilatos, fuera Tiberio, que será básicamente la prédica de Jesús, de que su captura no es por motivos religiosos, sino netamente políticos. Entonces menciona que por más pacifista que haya sido Jesús, su proclamación, su prédica era antirromana. Eso es básicamente lo que sugiere, y por eso fue capturado, ¿no? Entonces, acá sí, acá creo que sí. A ver, bueno, es lo mismo que dije antes, aunque Piñero acá reconoce lo que dije hace un rato, que una persona puede ser pacífica y por tener una postura, una opinión contraria a Roma en lo que sea, igual lo mata. O sea, no es necesario ser el gran enemigo, el que tiene un ejército, claro, el que levantó las espadas. Basta de que te vean que lo que hablas socava o contradice cualquier cosa que tenga que ver con el interés del imperio, te mata. Claro, eso está sugiriendo eso, ¿no? Eso es verdad, pero eso en parte menoscaba también la tesis de Piñero, ¿no? Claro. Porque Piñero tiende a querer ver a un Jesús mitad incapaz de sublevarse y mitad capaz de hacerlo. Claro. Y va a ver que el ambiguo no es Jesús, el ambiguo es Piñero. Porque claro, y capaz por fines económicos, falta de medios, ¿no? Falta de incapaz porque le falta supuestamente recursos, claro, no tiene gente, no tiene capacidad, no tiene nada. No tiene capacidad. Pero al final, sí es capaz porque ataca el templo, a los vendedores, porque tiene un grupo de gente, porque habla contra Roma, porque tiene un grupo de seguidores. Total, o sea, ¿es capaz o no es capaz? Entonces, Piñero juega la ambigüedad, y eso es una cuestión pero muy acomodaticia y tal vez hasta deshonesta intelectualmente. Uno tiene que saber centrar la cosa, ¿no? Y no tomo cuando me conviene una parte y después la otra parte, porque las ambigüedades son justamente base para el error. Entonces eso no me parece ¿Cómo serio. es que rescata Piñero, según su interpretación crítica textual, un discurso antirromano en la prédica de Jesús que se narra en los evangelios, ¿no? ¿Hay alguna parábola, digamos, en que haga alguna analogía en que el imperio romano es digamos, el malo y digamos, Israel es el bueno? Entonces, más bien lo que yo veo es en las parábolas que sí hay ataque, pero contra los líderes corruptos de esa época, ¿no? Que se vestían como, ¿no? Entonces el punto blanqueado. Claro. O sea, yo a veces de verdad me pregunto si Piñero ha leído y estudiado el Nuevo Testamento igual que otras personas de esa línea, ¿no? Porque no puedes estar separando un versículo, otro versículo. Ese tipo de actitudes contra el texto es falaz y es deshonesta. Estás tomando lo que te conviene, como ya dije antes, ¿no? Aslan hace bastante eso también. Pero Piñero, claro, él empezaba hablando siempre así, lo que pasa es que me parece que después se hizo famoso y empezó a hablar muchos otros temas que tienen que ver con Jesús, incluyendo su historicidad frente a los negacionistas, pero ya con mayor fama mediática regresa a su postura inicial y quiere hacer fama sobre esa postura inicial, porque él siempre ha considerado a Jesús una especie de celote o protocelote, ¿no? Claro. Entonces, ahí simplemente está regresando sobre lo mismo, ahora con más fama mediática y asentar ese famoso por esa postura, ¿no?
pero esa postura no tiene pie ni cabeza. El Imperio Romano no supo, no conoció, no espió, no le tomó ninguna importancia a Jesús hasta el momento que ya dije que los autoridades judías lo llevaron donde Pilato. Donde Pilato. Era un total desconocido. Las autoridades romanas nunca interactuaron con Jesús, nunca lo conocieron, o si lo conocieron fue un predicador más que hay por ahí. No hay ninguna base historiográfica para afirmar eso. No hay ninguna base en los textos. No se pueden tomar los textos cuando uno le conviene. Claro. Todo el mensaje de los textos es un mensaje religioso. El mensaje religioso obviamente busca formar una visión de la vida en el que todos los elementos se transforman. Obviamente puede tener una implicación política, pero la implicación política no quiere decir que sea centralmente política. Entonces acá Piñero me parece que también la cosa al revés. No es una cuestión política que tenga connotación religiosa, es una cuestión religiosa que puede tener connotación política. Claro. Hay que entenderlo así, y cuando uno lee el Nuevo Testamento y lo lee bien y lo lee todo, uno se da cuenta de eso. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde Jesús critique el Imperio Romano ni directa ni indirectamente. Solamente son especulaciones a partir de citas aisladas que son descontextualizadas, o como ejemplo ese de dar al César lo que es César, de dar a Dios lo que es de Dios. Ni ninguna parábola tampoco, ¿no? Ni ninguna parábola. Entonces, a partir de una frasecita que se puede interpretar de muchas maneras, claro, interpreta de la manera que te conviene a todo un sistema que ya te has creído o quieres hacer famoso por eso, y lo calzas de manera forzada. Cuando esas citas tienen otras interpretaciones que casan mejor con todo el conjunto del texto del Nuevo Testamento, donde Jesús sí habla de forma pacífica. Claro, tal vez no es un pacifista así 100% que no va a levantar ni la voz, ¿no? O sea, tampoco hay que ser exagerado, ¿no? O sea, el profeta denuncia, critica, por eso que a los líderes religiosos judíos les decía sus verdades, ¿no? Y les aplicaba términos fuertes porque ellos eran los responsables del caos de Israel en esa época. Donde sí hay abundante texto y abundante crítica indirecta y directa son a los malos líderes judíos, que eran líderes religiosos y políticos a la vez. Al Sanedrín, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los escribas, todos eran líderes del pueblo. Le dicen sepulcros blanqueados, le dicen raza de víboras, y también critica a los mismos judíos cuando no quieren reflexionar sobre lo malo que es su vida y cómo les está yendo y las consecuencias que van a tener, porque al final van a ser destruidos, y les dice incluso hijos de Satanás a veces. Eso está en el Evangelio de Juan. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, dice así. Claro. ¿Por qué le dices eso? Por sus obras. Claro. Obviamente les está diciendo, no les está diciendo hijo del diablo en sentido literal, les está usando una metáfora. Les está diciendo que sus acciones van contra Dios y sus consecuencias de sus acciones van a ser malas. Entonces eso es lo que Jesucristo hace como profeta, en el sentido que ya dije, de denunciar lo malo y de anunciar lo que es verdadero dentro de la prédica espiritual y religiosa de Jesús, según su mensaje original, ¿no? Entonces no le veo mayor pies ni cabeza a querer seguir insistiendo con presentar a un Jesús celote. Definitivamente no lo era, y Piñero exagera demasiado con la cuestión del Imperio Romano hacia Jesús. Una cosa muy concreta, ya lo pone como si fuera una cuestión no sé, pues de Estado, pues, ¿no? un crimen que todo el Imperio Romano le causó una conmoción. Lo que sí le va a causar conmoción al Imperio Romano de parte del cristianismo es cuando el cristianismo se expanda y su mensaje y su visión empieza a transformar y a infiltrarse y a crecer paulatinamente en el Imperio Romano desde el primer siglo hasta los siguientes siglos, volviendo a la mayoría de esa población cristiana. Claro. Tanto así que ya el cristianismo se legaliza después de como 10 persecuciones y hasta se vuelve religión de Estado, ¿no? Claro. Posteriormente. Esa es, en todo caso, el
el objetivo del cristianismo, ¿no? Llegar a esa situación, ¿no? Y eso es en todo caso lo que sí iba a traer de todas maneras tarde o temprano choques con el Imperio Romano en el sentido religioso por las connotaciones políticas. Claro, porque hay connotaciones éticas, hay connotaciones morales, ¿no? Y es por eso que los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, ¿no? Al menos, como te digo, 10 persecuciones, no es poco, murieron miles de personas, hay gran cantidad de mártires. Pero eso no justifica la tesis de Piñero. Muy bien, muchas gracias. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.